Y ahora vamos a seguir el estudio sobre el espiritismo, sobre el estudio del capítulo 16 de Apocalipsis, donde nos habla acerca de los tres espíritus inmundos. A manera de hacer recordar a mis hermanos televidentes de Renueva, a nuestros amigos, hermanos que estamos también conectados, la semana pasada hablamos acerca del espíritu del dragón y vi salir del dragón, dice, un espíritu. Y vimos, ¿no?, de que el dragón domina directamente a las religiones que están allá en Oriente. Por supuesto, también domina el catolicismo, el protestantismo apóstata, pero una conexión más directa con ellos, porque no solamente se habla de la inmortalidad del alma, sino también de la reencarnación, de la iluminación, aspectos que en realidad eso no está considerado dentro del plan de Dios. Hoy nos vamos a ubicar ahora en el segundo espíritu de Apocalipsis, capítulo 16. Segunda consideración, entonces, vamos a hablar acerca del falso profeta. Y dice, y vi salir de la boca del falso profeta. Así reza el texto de Apocalipsis 16. Se le identifica con la segunda bestia de Apocalipsis 13, 11, 12, que apoya a la primera bestia y que por medio de los milagros que tiene el poder de hacer en presencia de la bestia y engaña a los hombres para que le hagan a esta una imagen, según Apocalipsis capítulo 13, 13 al 17, 19, 20 y 20, 10. Ahí están las tres consideraciones sobre el falso profeta. Veamos entonces lo que nos dice Apocalipsis 13, los versos 11 y 12. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan la imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vidrio. Tres consideraciones aquí. Primero, este falso profeta hace descender fuego del cielo. Igual como pasó en los tiempos de Elías, a él le dirán que es el nuevo Elías, para contrarrestar la influencia del pueblo de Dios que con el espíritu y el poder de Elías va a dar el fuerte pregón. Aquí ahora se trata de que él va más allá, ¿no?, de esto. Va a hacer descender fuego del cielo a la tierra y engañará a los moradores de la tierra que él es el nuevo Elías, que él es el nuevo profeta, ¿no? Pero la segunda parte de esto, escondido de una manera muy suspicaz, manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Una imagen. ¿Qué significa esto? La imagen de la bestia. Si nos colocamos nosotros frente a un espejo, la realidad se mira a través del espejo, que es la imagen perfecta, idéntica de lo que es a la persona que se está proyectando a través del espejo. En este caso, podemos ver, ¿no?, que la imagen de la bestia que estamos aquí viendo es la bestia que va a actuar a través de una imagen, es decir, de una institución que tiene las mismas características de la bestia y que prácticamente esa imagen va a corroborar con la bestia para hacer las señales o hacer todos los indicativos que tiene el falso profeta por hacer con esta imagen de la bestia. Ahora, la imagen ya está formada, pero falta ahora lo que dice Apocalipsis 13, 13 al 17.
Y se le permitió al falso profeta infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿No? Entonces, veamos, ¿no? La imagen ya está formada, pero ¿qué falta ahora? ¿Qué falta? Que se le dé el aliento para que esta imagen, dice, hable, y dos, hiciese matar a todo el que no lo adorase. Tenemos en cuenta aquí dos cosas. Esta imagen habla con respecto a lo que la bestia le indica, porque actúa, dice, delante de la bestia. Ahora, y manda matar al que no lo adorase. La adoración directa a la imagen de la bestia significa también una influencia que tiene sobre el mundo, del cual también tiene la bestia. ¿Y cuál es? La inmortalidad del alma y la santificación del dominio. Entonces, para que sean librados de la muerte, sean librados de la matanza, hace que todos, ¿no?, se expusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y solamente puedan comprar o vender aquellos que tuviesen la marca, 2, o el nombre de la bestia, 3, o el número de su nombre. No, acá nos indica solamente que es una marca. La Biblia nos habla acá de 3 aspectos. Si no quieres marca, pues el nombre de la bestia. Si no quieres el nombre de la bestia, el número de su nombre. Estas 3 características podemos nosotros desechar el domingo, pero podemos tener el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahí, ¿no? Lo que se nos presenta a nosotros, lo que dice aquí la palabra de Dios. No lo está hablando ningún hombre, ninguna persona, lo está hablando directamente aquí la palabra de Dios. Continuemos. Ahora dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Para que sean lanzados vivos, no se trata entonces de algo simbólico, es literal. Tanto la bestia como el falso profeta representan personas, ¿no? Personas que están, que van a hacer este trabajo, o están haciendo este trabajo también dentro del mundo. Van a ser lanzados vivos, dicen, en un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19, 20. Ahora, veamos entonces la temporalización de estos aspectos que hemos estudiado. Dice, hace grandes señales y engaña a los moradores de la tierra. Tiempo presente. Apocalipsis capítulo 3. Tiempo pasado. Que había hecho, está en futuro, pero está hablando ahora de lo que hizo en el pasado. Que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. En el tiempo presente dice, hace grandes señales y engaña. Y en el tiempo futuro, mirando al pasado, dice las señales y había engañado. Entonces, de acuerdo a estas dos consideraciones, el que hace las señales y engaña es el falso profeta de Apocalipsis capítulo 13, verso 13.
Y como habíamos recordado, ¿no? Sobre el capítulo 13:13 de Apocalipsis, dice, hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. De acuerdo a esto, estaríamos hablando de un nuevo Elías, el que hizo descender fuego del cielo. Y la gente dirá que aquí Elías, y serán engañados. La expectación que se va a ver en ese momento, ¿no? Del falso profeta al hacer descender fuego del cielo. Imagínense en todo el mundo algo que le va a hacer recordar a la mente de la gente lo que hizo Elías, ¿no? Cuando se enfrentó a los profetas de Baal. Y ahora para hacer descender fuego del cielo, para decir que él tiene más poder que aquellos que tienen el poder de Dios para dar el último mensaje de misericordia al mundo, acompañado con los milagros que el Señor va a permitir que el pueblo de Dios realice por obra directa, ¿no?, del Espíritu Santo. Una confrontación terrible, el bien y el mal representado por el nuevo Elías, y el Elías moderno de Dios que solamente actúa con el poder, ¿no?, de Elías para dar el último mensaje de misericordia al mundo. Ahora veamos lo que nos dice el Espíritu de Profecía con relación a lo que está pasando hoy, 2020 al 2024. Prácticamente estamos caminando 4 años después ya de la declaratoria así total del comienzo del fin de la profecía para este último tiempo y la aparición del anticristo. Dice, el mundo es un teatro. Los actores, sus habitantes, se están preparando para representar su parte en el gran drama final. No hay unidad en las grandes masas humanas, excepto cuando los hombres se confederan para cumplir sus propósitos egoístas. Dios contempla la escena. Se cumplirán sus propósitos con respecto a sus súbditos rebeldes. El mundo no ha sido entregado a las manos de los hombres, aunque Dios permita que los elementos de confusión y desorden predominen durante un tiempo. Y esto está permitiendo Dios. Hoy los elementos de confusión y desorden predominan en el tiempo que Dios está permitiendo que se dé para que se cumpla lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, ¿no? Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Lo que va a hacer el espiritismo es esto, ¿no? Crear elementos de confusión y desorden para que en el tiempo determinado que Dios permite, se den esto. Ahora dice, ¿cómo se va a desarrollar estos elementos, ¿no?, de desorden y confusión que se están dando en el mundo? Y se nos indica un poder de abajo, es decir, un poder de los infiernos, está trabajando para desarrollar las últimas grandes escenas del drama. Primero, Satanás viniendo como Cristo y obrando con todo engaño de iniquidad en los que se adhieren a las sociedades secretas. Los que ceden a la pasión por confederarse están realizando los planes del enemigo. La causa será seguida por el efecto. Clarísimo lo que nos habla el Espíritu de Profecía sobre la obra del falso profeta y cómo se va a desarrollar los elementos de desorden y confusión. Es un poder de abajo. Satanás viniendo como Cristo o el anticristo. Pero ¿quién está trabajando? Está trabajando las sociedades
secretas. Allí está trabajando el falso profeta, en las sociedades secretas, preparando a través de las sociedades secretas la venida de Satanás como Cristo, es decir, como el anticristo. Y nos advierte, cuidado, la causa será seguida por el efecto. Hoy prácticamente se está ocultando todo esto, pero la grande élite mundial, los que prácticamente dominan el mundo, saben todo esto que está sucediendo. Ellos tienen la idea que van a triunfar, que el anticristo va a triunfar y que prácticamente quieren ellos cumplir su designio, sabiendo que Dios es el que tiene control de todo esto. Ahora dice, el elemento de desorden y confusión va a llegar a la culminación de la transgresión. Y dice, la transgresión casi ha llegado a su límite. La confusión llena el mundo y pronto un gran terror sobrecogerá a los seres humanos. El fin está muy cerca. Nosotros que conocemos la verdad, deberíamos estar preparándonos para aquello que pronto sobrecogerá al mundo con una sorpresa abrumadora. Si el COVID-19 fue una sorpresa, pero no abrumadora, lo que vendrá dentro de poco será así como una sorpresa abrumadora. ¿Por qué? La confusión va a llenar de terror en todo el mundo. Esto acompañado del desorden que existe a nivel mundial, en todos los estratos, ¿no? Social, político, económico, religioso, etcétera, etcétera. El fraude corre a lo largo de estas sociedades secretas. Entonces, prácticamente, ¿quién influye para que la corrupción se dé a nivel de todas las esferas? Aquí la hermana Juan lo llama fraude, pero nosotros lo podemos llamar con nombre propio ahora en este último tiempo. La corrupción que existe. La corrupción corre a lo largo de estas sociedades secretas y ninguna persona que se una a ellas puede ser considerada libre delante de Dios y del cielo. La naturaleza moral es rebajada hasta un punto que Dios considera injusto, lo cual es contrario a su voluntad y a su mandamiento. Uno que profese amar a Dios puede ser colocado en estas sociedades secretas, dice, en posiciones consideradas honorables, pero los ojos de Dios están manchando su honor como cristiano y alejándose cada vez más de los principios de la justicia y la verdadera santidad. Está pervirtiendo sus facultades que han sido compradas con la sangre de Cristo. Está vendiendo su alma por nada. Ahora no es necesario estar directamente involucrada en las sociedades secretas. Hay muchas influencias que las sociedades secretas están usando para poder controlar al mundo, controlar a los seres humanos, lo que se llama el control mental. Y veamos cómo lo está haciendo. En la revelación de sus juicios justos, Dios destruirá todas esas sociedades secretas. Y cuando se establece el tribunal del juicio y se abran los libros, se manifestará la falta de semejanza con Cristo de toda la confederación del mal. Los que eligen unirse con esas sociedades secretas están rindiendo homenaje a ídolos, ya. Están sin sentido y carentes de poder para bendecir y salvar el alma, como son los dioses de los hindúes. Entonces, eso es lo que actualmente se está dando en el mundo. Y Dios es claro de que va a hacer juicio de todo esto.
Estas sociedades secretas ofrecen algunas ventajas que desde el punto de vista humano aparecen como grandes bendiciones, pero no son tales cuando se juzgan según las especificaciones del Señor. Detrás de esas aparentes ventajas se ocultan los instrumentos satánicos. Cuanto mayor sea la cantidad de dinero que entra a la tesorería, tanto más grande y profundo es el mal. Las ganancias impías que han enriquecido a esas sociedades se verán como una maldición cuando se descubran todas sus implicaciones y todas sus implicancias. ¿Cómo hicieron para poder obtener ese dinero? Las palabras pronunciadas por Elifaz mientras hablaba con Job se pueden aplicar acertadamente a estas sociedades secretas. Vi que echaba raíces, pero maldije su maldición, su habitación. Son trampa de Satanás, son sus redes para atrapar a las almas. Entonces, todo lo anterior que hemos leído está escrito aquí en Mensajes Selectos 149 y 150. Entonces, ¿cuál es la obra del falso profeta? En conclusión, después de lo que hemos leído, la verdadera obra del falso profeta es la liga de las sociedades secretas, unir a las sociedades secretas. Hoy las sociedades secretas están divididas. Ya, lo vamos a ver después. Hay sociedades secretas de carácter político, hay sociedades secretas de carácter económico, hay sociedades secretas de carácter religioso. Tres grandes sociedades secretas que prácticamente se mueven en el mundo de una manera muy incógnita. Utilizar las sociedades secretas, un momentito, dice, utilizar las sociedades secretas de carácter político, económico, religioso para preparar el camino del anticristo, para el dominio del mundo en el nuevo orden mundial. En este contexto, el falso profeta es representante de un falso Mesías. Qué interesante. Ahora sí continuemos. Satanás ha descendido en estos últimos días para operar con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Su majestad satánica obra milagros a la vista del falso profeta, delante de los hombres, pretendiendo que verdaderamente es Cristo. Satanás da su poder a los que están ayudando a sus engaños. Por lo tanto, los que afirman que entienden el gran poder de Dios solo pueden ser reconocidos por el gran detector, que es la ley de Jehová. El Señor nos dice que si le fuera posible, engañaría a los mismos escogidos. El vestido de la oveja parece tan real, tan genuino, que solo se puede reconocer al lobo si recurrimos a la gran norma moral de Dios, y ahí encontramos que son transgresores de la ley de Jehová. Tomando en cuenta en todo esto, ¿no? Mire, esto fue escrito en el año de 1885. Satanás ha descendido en estos últimos días, trabajando con el falso profeta, trabajando con el ecumenismo mundial y trabajando con el globalismo, ¿no? Esto se está dando a nivel mundial y también está obrando a través del falso profeta. Entonces, a través de la historia ha habido muchas sociedades secretas y teorías conspiratorias acerca de las sociedades. Veamos entonces estas sociedades secretas. Si vamos a estudiar las sociedades secretas, por favor, no estamos haciendo un estudio de ellas fuera del contexto de la profecía. Estamos hablando dentro de la profecía, así como hablamos de las religiones orientales dentro de la profecía. Entonces, ¿por qué es el estudio de las sociedades secretas en el estudio profético? Porque allí está operando, trabajando el falso profeta. Hay que tenerlo bien en cuenta.
El falso profeta está trabajando con las sociedades secretas para preparar el camino del anticristo, el nuevo orden mundial. Entonces veamos primero las sociedades secretas no católicas. El Skull Bones, la Orden de Cráneo y Huesos, una sociedad de la Universidad de Yale, fue originalmente conocida como la Hermandad de la Muerte. Es una de las más antiguas sociedades secretas de estudiantes en los Estados Unidos. Fue fundada en el año de 1832, ¿no? Y su membresía está abierta a una élite de unos pocos. La sociedad utiliza rituales inspirados en rituales masónicos hasta el día de hoy. Los miembros se reúnen todos los jueves y domingos de cada semana en un edificio que ellos llaman la tumba, ¿ya? Según Judith Schiff, archivero jefe de la biblioteca de la Universidad de Yale, los nombres de los miembros no se mantuvieron en secreto hasta la década de 1970, pero los rituales han sido siempre un secreto. Ambos presidentes del gobierno de Bush han sido miembros de la sociedad durante los estudios en Yale, y otro grupo de miembros han pasado a tener gran fama y fortuna. La sociedad está rodeada por las teorías de la conspiración. La más popular es probablemente la idea que la CIA fue construida por los miembros del grupo. La CIA publicó una declaración en 2007 coincidiendo con la popularidad de la película El Buen Pastor, en la que negó que el grupo era un semillero de la CIA. Entonces, vemos cómo este grupo de cráneo y hueso está trabajando prácticamente en la política, en el espionaje de Estados Unidos para hacer el control de todo esto. Veamos otra sociedad, la francmasonería. La Gran Logia Masónica fue creada en el año de 1717, cuando 4 pequeños grupos de logias se unieron. Las categorías de los miembros eran inicialmente primer y segundo grado, pero en la década de 1750 este fue ampliado para crear el tercer grado, que causó la fractura del grupo. Cuando una persona alcanza el tercer grado se le llama maestro ya masón. Los masones llevan a cabo sus reuniones periódicas en un estilo ritual. Esto incluye a muchas referencias a símbolos arquitectónicos, como la regla y el compás, que se refieren a Dios como el gran arquitecto del universo. Con el fin de convertirse en un masón, en general, la persona debe ser recomendada por un masón actual. En algunos casos, debe ser recomendado 3 veces antes de poder unirse. Tiene que tener por lo menos 18 años de edad y una mente sana. Muchas religiones condenan a los miembros de la masonería y la Iglesia Católica prohíbe a los católicos a unirse bajo pena de excomunión. La Orden Rosacruz, otra sociedad secreta. La Orden Rosacruz, en general se cree que ha sido idea de un grupo de protestantes alemanes en 1600, cuando se publicaron una serie de 3 documentos: Fama Fraternitatis, Rosacruz, Confesión Fraternitatis y el Chemical Winding, o el Cristiano Rosencruz, del año de 1459. Los documentos fueron tan ampliamente leídos e influyentes que la historiadora francesa Diaz se refiere al siglo XVII como a la ilustración de los Rosacruces. El primer documento narra la historia de un misterioso alquimista, Christian Rosencruz, que viajó a varios países del mundo para reunir los conocimientos secretos. El segundo documento habla de una fraternidad secreta de alquimistas que se estaban preparando para cambiar la cara política e intelectual de Europa. Y el tercer documento se describe como la invitación de Christian Rosencruz para asistir y ayudar a la química en la boda de un rey y la reina en un castillo de los milagros. El casamiento entre el bien y el mal para producir el milagro de la anarquía, el caos
y la confusión total. Los miembros actuales de la Orden Rosacruz afirman que sus orígenes son tan de lejos más antiguos que estos documentos. Los autores de los documentos parecían favorecer fuertemente al luteranismo e incluyen condenaciones de la Iglesia Católica. Los Rosacruz tenían probablemente una influencia en la masonería y de hecho al 18º grado de la masonería del rito escocés que se llama el Caballero de la Rosacruz o llamada la Cruz Roja. Con relación a este punto, ya que los autores de los documentos parecían favorecer fuertemente al luteranismo, no se refiere a la obra de Lutero, sino más bien a la obra de la contraofensiva que hubo contra Lutero, pero que al principio no se daba todavía dar a conocer, ¿no? El antiluteranismo, llamado también por los Rosacruz el luteranismo, en los que ellos prácticamente toman en cuenta, ¿no? Pero van a aclarar dentro de la historia y dentro de la profecía que no se trata del luteranismo de Lutero, sino más bien de un antiluteranismo que se dio lugar pues a lo que nosotros conocemos, ¿no? La forma como se utilizó el nombre de Lutero y la obra del luteranismo para prácticamente hacer quedar mal a lo que Dios había establecido y escogido para que se haga una reforma en la iglesia. Ahora vamos a hablar acerca de la Orden de los Templos del Este, ¿no? También llamado la Sociedad del Orden del Templo del Oriente. Es una organización que fue modelo de la masonería, pero bajo la dirección del autonominado Gran Bestia, Aleister Crowley, que tuvo en los principios un sistema religioso llamado telema. Telema se basa en una única ley: haz tu voluntad, amor en la ley, amor bajo la voluntad. La adhesión se basa en los grandes de inicio, se utilizan rituales muy estilizados. La OTO tiene actualmente más de 3.000 solicitudes de membresía en todo el mundo. El ritual es muy estilizado y utiliza sacerdotisas vírgenes, niños y sacerdotes, e invocan a muchos dioses egipcios muy antiguos. Así es como el diablo y en un determinado momento, ¿no? La sacerdotisa realiza un ritual desnudo. Ahora vamos a ver la Orden Hermética del Alba Dorada. La Orden Hermética del Alba Dorada, originalmente en inglés Hermetic Order of the Gold Light, era una fraternidad de magia ceremonial y ocultismo fundada en Londres en el año de 1888. ¿Casualidad? O lo que podemos ver nosotros, ¿no? Que es lo que sucedió también en el año de 1888. Fue fundada en Londres por el Dr. William Robert Goodman, William Wynne Scott y Samuel MacGregor Matter. Los tres fueron masones y miembros de la Sociedad Rosacruciana en Anglia, ¿no? Y con vínculos con la masonería. Es considerada por muchos como un precursor del Orden Temple Oriente y de la mayoría de grupos modernos ocultos. El sistema de creencias de la Golden Dawn es gran parte de la mística cristiana, Kabbalat, el mitismo, la religión del antiguo Egipto, la francmasonería, la alquimia, la teosofía, la magia y escritos renacentistas. Los documentos fundamentales de la orden son conocidos como los documentos descifrados. Estas se han traducido en inglés mediante un sistema cifrado atribuido a John Street y Muis. Los documentos son una parte de 60 folios que contienen los rituales de magia. La estructura básica de muchos de estos rituales parece originarse en el rosacrucianismo. Hay una gran controversia en torno a los orígenes de estos documentos.
se dan cuenta que todas estas sociedades secretas, quiera o no quiera, están unidos por un vínculo muy especial: la magia negra, la magia de los rituales, la magia de los estilizados, la magia del desnudismo de las sacerdotisas, el sacrificio de los niños, etc. Y vamos a ver ahora los Illuminatis. Es un movimiento libre pensadores de la rama más radical de la Ilustración, cuyos seguidores se le dio el nombre de Illuminati, por lo que se llamaban a sí mismos percibilitis o iluminados. Fue fundado el 1 de mayo de 1776 en Ingolstadt, en Alto Baviera, por Adam Weishaupt. Este grupo se reconoce como los Illuminati de Baviera. Si bien no están autorizados legalmente para operar, muchos influyentes intelectuales y políticos progresistas se han contado entre sus seguidores. Curiosidad también: en 1776, la Declaración de la Independencia de Estados Unidos y la fundación de los Illuminati. Aunque hubo algunos masones conocidos entre los miembros que no se consideró ser aprobados por la masonería, el hecho de que los Illuminati no tienen la creencia de un ser supremo les hizo especialmente popular entre los ateos. Esto y el hecho de que la mayoría de los miembros eran humanistas es la razón de la creencia generalizada de lo que los Illuminati quieren derrocar a la religión organizada. El pánico al interior sobre la sucesión de un nuevo líder y los intentos del gobierno por mantener al grupo al margen de la ley desencadenó el colapso total a fines del año de 1700. En otras palabras, los Illuminati tienen el control político de los gobiernos mundiales, ¿no? A pesar de ello, los teóricos de la conspiración, como David Icke y Ross Perot, han argumentado que los Illuminati de Baviera han sobrevivido posiblemente hasta el día de hoy, aunque la evidencia confiable es muy escasa. Se puede encontrar para apoyar la idea que el grupo de Weishaupt sobrevivió en el siglo XIX. Incluso se ha sugerido que el club Skull and Bones, es decir, cráneos y huesos, es una rama americana de los Illuminati. Los Illuminati existen, los Illuminati tienen vigencia, están dentro de la francmasonería, dentro de los cráneos de los huesos y hoy dentro también de los jesuitas. Algo imposible de poder tener en cuenta, ¿no? Pero la política y la religión se unen para controlar el mundo y preparar la venida del anticristo. Los sabios de Sion. Hace poco hubo noticias acerca de esto, que los sabios de Sion estaban queriendo controlar la política y la economía mundial. Pero ¿quiénes son estos? En el año de 1920, un periódico de propiedad de Henry Ford publicó una serie de artículos que reimprimían un documento antisemita llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion. El documento fue rápidamente desacreditado como un engaño, pero esos artículos fueron recogidos en forma de libro titulado El Judío Internacional, que influenció mucho en la expansión mundial del antisemitismo, en particular en la formación de la ideología nazi. Así, Adolfo Hitler, en su libro Mi lucha, expresa la influencia por el libro Los Protocolos de los Sabios de Sion y se apropió de muchas de sus ideas. Los teóricos antisemitas todavía creen que los protocolos eran genuinos y que hubo una conspiración judía para dominar el mundo. Ahí tenemos el libro sobre los protocolos del sabio de Sion, o también llamados los protocolos de la sinagoga de Satanás. Muy bien, hasta aquí hemos estudiado una parte acerca de las sociedades secretas no católicas, es decir, cómo
cómo el falso profeta está trabajando a través de estas sociedades secretas para dominar el mundo, dominar la política, dominar la religión y dominar la economía, para el control total del mundo, para la aparición del anticristo y contrarrestar la obra del pueblo de Dios cuando dé el mensaje del fuerte pregón. Pido a los presentes no inclinemos nuestros rostros para orar y comunicarnos directamente con el Señor. Querido Dios, que moras en el reino de los cielos, agradecidos estamos delante de ti, porque en tu amor y misericordia permites que tus hijos podamos entender y comprender, Señor, todas las enseñanzas y las amonestaciones y recomendaciones que nos das para estar apercibidos, Señor, en este último tiempo, sobre las acechanzas de Satanás y poder así, Señor, mediante tu Espíritu, estar preparado para lo que pronto, Señor, va a venir como sorpresa abrumadora. Uno en bendición a todos nuestros hermanos presentes, a sus familias, y que no nos falte el sustento diario y el trabajo necesario para suplir nuestras necesidades, tanto físicas y como también espirituales. Te pedimos estos favores y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.